Hola, hola a todos los que están allí, los que se van a ir sumando. Bienvenidos a este video, un día más en el cual voy a compartir una palabra, una enseñanza conforme a la palabra, conforme a la Biblia, a las Escrituras, y quiero invitarte que puedas en este momento compartir este video, compartir esta transmisión, reaccionar, dar un comentario. Y si tienes preguntas también, por supuesto, puedes allí enviarme tu pregunta, tu preocupación o lo que esté allí inquietándote. Aquí voy a estar para poder, para poder ayudarte. Así que yo estoy ya compartiendo esta transmisión para que también vayan sumándose más personas y esta palabra pueda llegar. Si esta palabra te bendice, te pido que puedas compartirla con aquella persona que tú crees que va a ser de bendición. Hoy, como viste en el título, vamos a hablar acerca de desapercibidos. Desapercibido quiere decir aquella persona que no es notoria, aquella persona que como que tuviese un perfil bajo. Desapercibido es que tú no eres muy notorio, no eres muy que resalta en diversas áreas o lo que sea de tu vida. Desapercibido es una persona que está bajo perfil, ¿cierto? Y cuando tú te vas a las escrituras, te vas a encontrar siempre, y los cristianos siempre tenemos muy en cuenta aquellas personas, aquellos varones, mujeres que están en las escrituras y que hicieron grandes hechos, ¿verdad? Que hicieron grandes cosas, por lo tanto son los más mencionados, son los que marcaron más, su nombre está allí, es más conocido, ¿verdad? Pero en la Biblia yo quiero invitarte a que también puedas poner atención a aquellas historias, a aquellas enseñanzas y a aquellas personas, a aquellos hechos que realizaron personas que no son muy conocidas. Está lleno de nombres, está lleno de personas, tanto mujeres como varones, que hicieron grandes cosas en el Señor, realizaron grandes milagros y podemos aprender mucho de ellos. Para eso quiero invitarte a que puedas leer, una vez más te invito a que puedas leer el libro de los Hechos. Allí es cuando recién comenzó a formarse la iglesia. Allí es cuando recién comenzaron los primeros cristianos a llevar esta vida con Jesús luego de haber creído en Él. Algunos tuvieron una vida con Jesús, comieron con Él, anduvieron donde iba Jesús, ellos le seguían, aprendieron de Jesús, pero también, sobre todo después que Jesús ascendió al cielo, tú te vas a encontrar con muchas personas que además no la vieron físicamente, no lo vieron ni estuvieron con él naturalmente, pero que sí creyeron en el mensaje, en lo que otros le contaron acerca de Jesús. Y allí cuando tú te ves en el libro de los Hechos vas a encontrar cómo los apóstoles, estos 12 personas significativas que tienen un trasfondo también no solo histórico, sino también profético, tú te vas a encontrar que tenía un gran significado. Ellos fueron los que comenzaron comenzaron a enseñar, a mostrar todo lo que Jesús les había enseñado. Fueron los que Jesús también dejó encargados para que continuara la labor que él hizo. Luego que ellos comenzaron a expandir, a dar el conocimiento de Jesús, quién era Jesús, a mencionar, a hablar, a dar a conocerlo, muchos también creyeron en el mensaje que él daba, mucho que ellos daban, que ellos enseñaban, y la iglesia entonces comenzó a crecer, porque eso se produce cuando tú comienzas a hablar de Jesús, cuando tú comienzas a compartir tu propia experiencia de lo que tú has vivido con el Señor, esas maravillosas experiencias que uno comienza a tener de forma individual, de primera persona. Tú comienzas a contarlas, comienzas a compartirlas.
Y a la misma vez esto produce que otros también conozcan y puedan experimentar aquella hermosa, valga la redundancia, experiencia que tú tuviste. Entonces, comenzó a crecer, a multiplicarse los seguidores de Jesús. La iglesia comenzó a crecer, a multiplicarse, ¿verdad? Entonces los apóstoles necesitaron más tiempo para pasar tiempo en lo que es la oración y la enseñanza, la predicación, porque fíjate que yo sé que es muy mal mirado también el trabajo de pastores, que sabemos todas las cosas que se dicen, que viven del diezmo, que no sé qué, que le roban la plata, que no trabajan, pero ¿sabe qué? Yo quiero decirte que hay pastores, hay pastoras, hay siervos del Señor que quizás, claro, no trabajan en un trabajo secular, pero el trabajo que Dios nos ha encomendado también requiere de mucho esfuerzo, también requiere de mucho tiempo, y lo vas a encontrar en la palabra. Por eso que es importante que no te quedes con un pensamiento o una opinión que un grupo de personas tiene, sino más bien te invito a que puedas aprender cómo nos muestra la Biblia de las cosas que van sucediendo. Entonces, el ocupar tu tiempo en oración, en la lectura de la palabra, en la predicación, en un mensaje, en una enseñanza, requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, requiere de ir más allá. Entonces, estaban en ese momento cuando los apóstoles comenzó a crecer y había unas viudas a las cuales se les daba, se les ayudaba. Tenían una ayuda económica, ¿verdad? Una ayuda de bienes, recursos de cuanto a alimenticios, ¿cierto? Y ya los apóstoles no podían realizar esta obra de hacer todo, porque hay un momento que uno tiene que hacer todas las cosas, ¿verdad? Pero cuando tú ves en la palabra que ellos comenzaron a predicar el evangelio, se dedicaron de lleno por completo a eso, en su vida completa. Otros tuvieron que comenzar a hacer otros trabajos. Y cuando tú te das cuenta, te vas al libro de Hechos, capítulo 6, específicamente del versículo 1 al 7, tú te vas a encontrar que ellos necesitaron y requerían que otros también hicieran ese trabajo para poder dedicar más tiempo a la oración, más tiempo a la predicación, a la enseñanza. Y cuando esto sucedió, dijeron entonces, mira, tráiganme aquí a personas que estén llenas del poder del Espíritu Santo, que estén llenos de la unción del Espíritu Santo. Y cuando trajeron a ciertas personas, eligieron a 7 de ellos, a 7 personas, y dentro de ellos, además de estar Esteban, que fue el primer mártir, la primera persona, el primer cristiano que mataron, apedrearon, por causa de predicar el evangelio, por anunciar de Jesús las buenas nuevas. Además de Esteban, yo quiero enfocarme en esta hora en Felipe. Felipe fue uno de los escogidos para poder trabajar en esta administración de los recursos, para poder servir las mesas, porque los primeros cristianos se reunían en casas. Allí comían, compartían una comida, un pancito, y en eso no solo compartían, sino utilizaban su tiempo en orar, en hablar, en enseñar la palabra. Y así fue como comenzaron. Entonces, alguien tenía que preocuparse de comprar las cosas, de comprar lo que se iba a comer, de asistir a los pobres, a los necesitados. Y para eso yo quiero, como te digo, enfocarme a Felipe. El nombre que se le puso allí a Felipe en ese momento, y a los otros 7 que también escogieron, fueron diáconos, que eran las personas encargadas, como te digo, de toda esta administración. Entonces, cuando tú ves que en un momento este varón pasaba desapercibido, no lo era, porque cuando los apóstoles pidieron traer a las personas que fueran aptas para ese trabajo, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú eres una persona que busca del Señor, yo te aseguro que tú jamás vas a pasar desapercibido ni en lo natural ni en lo espiritual. Dios tiene los ojos puestos en todas las personas. Él es tan inmenso, Él es tan grande que
Él puede ver y conocer aún nuestras obras que hacemos sin que otros los vean. Incluso cuando hacemos cosas, cualquier cosa que hagamos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tú vas a pensar que claro, porque quizás nadie te lo dijo, nadie te lo reconoció o no hubo un comentario con aquello que tú hayas hecho, tú vas a creer que pasaste desapercibido. Pero eso no es igual con Dios, porque nuestros ojos naturales pueden ser limitados, sí lo son. Mira, yo utilizo lentes y requiero de estos para poder tener una mejor vista. Porque eso sucede con la vista natural, se va echando a perder, y también sucede con la vista espiritual. Entonces, si tú buscas ser constantemente lleno del poder del Espíritu Santo, tú te vas a mantener con una visión clara. El Espíritu Santo va a ir mostrándote además los que Él ha puesto para poder realizar ciertas labores, ciertos trabajos. Y a lo mejor tú no eres una persona que pueda o que se sienta capaz de hacer algo, pero yo te digo que, y estoy segura que en ti el Señor ha puesto talentos, el Señor ha puesto habilidades, ha puesto destrezas para poder realizar diversas cosas y poder desarrollarte en alguna área, tanto dentro como fuera de la iglesia. Lo que pasa es que tú tienes que desarrollarlo, tienes que ejercerlo, tienes que ponerlo a prueba para que eso que tú estás haciendo, esto pueda ser multiplicado, pueda ser mejorado, pueda ir engrandeciéndose. Eso lo vemos en la parábola, por ejemplo, en las dos parábolas que se encuentran en la palabra, de las parábolas de los talentos. Entonces, todo lo que el Señor nos da es siempre para mejorarlo, para hacerlo crecer, para ir en avance. Cuando tú ves la vida de Felipe, él comenzó como un creyente más en la congregación. Él creyó en Jesús, comenzó a seguir a Jesús, pero no pasaba desapercibido, porque cuando tú tienes obras, cuando tú eres una persona que asiste, yo te quiero decir que nunca pasas desapercibido. A lo mejor nadie te saluda, nadie se acerca, puede suceder. Pero yo quiero decirte que para el Señor no es así. Todo lo que tú has pasado, que otros no han visto, todo lo que tú has sentido, todas las lágrimas que tú has botado, las frustraciones, las tristezas, las heridas que tú tienes en tu corazón, para el ser humano a lo mejor puede pasar desapercibido. Pero nunca pasa lo mismo con el Señor, porque Él es tan grande, tan inmenso, tan soberano, que Él puede ver todas las cosas, tanto a simple vista, que todos lo ven, o aquellas cosas que tú realizas en lo personal, en la soledad. Y fíjate que la palabra del Señor dice, cuánto más aún cuando tú buscas al Señor en secreto, cuando te pones en un lugar y te dispones a buscar al Señor, a orar al Señor, dice que es lo que ve en secreto, aquello que tú no haces para toda la gente, que no es a simple vista, lo que ve en lo secreto, Él te lo va a recompensar en público. Él te lo va a retribuir en público. Entonces, este varón, Felipe, comenzó así. Y luego que él continuó, perseveró en el Señor, tú vas a encontrar que luego, no solo él ya fue escogido, ¿verdad?, para servir las mesas, para estar atento en todo ese servicio. ¿Por qué? Al momento de elegir personas que incluso hacer un trabajo que pareciera tan cotidiano, tan normal, de servir las mesas, ¿por qué es importante que pueda ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no eres lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que aflora en ti? ¿Qué es lo que resalta en ti? Resaltan las obras de la carne, resalta las obras terrenales, resalta lo natural, el carácter. Y si tú eres una persona que no está trabajando en ti, si tú eres una persona que no está permitiéndole al Espíritu Santo transformar
toda tu vida por completo, en tu vocabulario, en tu forma de pensar, en tu forma de creer, de mirar, de reaccionar, si no eres una persona que le está permitiendo al Espíritu Santo realizar eso, entonces imagínate para servir las mesas. Imagínate Felipe no hubiese sido lleno del Espíritu, hubiese tirado ahí las cucharas, el tenedor, y de repente quizás estaba molesto, arrancaba allí rápidamente, le quitaba de las manos quizás el pan a alguien, porque quizás amaneció, como decimos, con el pie izquierdo, no amaneció muy bien humorado. Entonces es necesario estar lleno del Espíritu Santo para poder sujetar todas esas cosas que en nosotros son las que dañan, y hemos dañado todos en algún momento a alguna persona porque se nos ha expuesto la carne, se nos ha revelado, ¿verdad? Se ha revelado nuestras malas obras en algún momento, que quizás estuvimos en lucha, estuvimos en prueba, estuvimos de mal humor, de mal carácter, o hay cosas que definitivamente nos sacan de nuestras casillas. Esos son los momentos que te hemos dañado, que quizás hemos contestado mal, que quizás hemos reaccionado mal, que quizás no solucionamos la situación como correspondía, como se debía o como ameritaba. Pero todo eso es primeramente también para que tú entiendas que también todas las personas que servimos al Señor también somos y cometemos errores, cometemos en un momento, no somos 100% Jesús, 100% que no pecó, que no realizó nada malo. ¿Sabes quién? Por eso es que la palabra también es la que siempre nos está llevando a poner nuestros ojos y nuestra mirada en Jesús, porque Él es el que no se equivoca, Él es el que no comete errores, Él es el que no tiene falencias. Entonces, claro, nosotros como siervos del Señor estamos en ese trabajo. Las personas creen que ya la obra está hecha en todos los cristianos, pero esto no es real. Como cuando tú escuchas decir, mira, y eso que es cristiana, mira, y eso que va a la iglesia, y eso que ahora está escuchando adoraciones, alabanzas, canciones de Dios. Entonces eso sucede porque no entiendes que todas las personas estamos en un proceso de mejora mientras estemos en esta tierra, y mientras continuemos buscando del Señor, y mientras continuemos dejando que el Espíritu Santo nos moldee, nos mejore, y esa mejora siempre va a estar mientras nosotros estemos en esta tierra. Eso es distinto al rango que se tenga, al trabajo que se realice. Siempre vamos a estar en ese aprendizaje, en esa mejora. Entonces tú ves allí a Felipe que él servía, y eso es lo importante también, de poder tomar a personas que estén llenos del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que te ayuda a tener esa responsabilidad, esa disciplina, ese compromiso para con el Señor y para con su iglesia y con los hermanos. Y cuando tú continúas avanzando en las Escrituras, te vas a encontrar en el libro de Hechos, capítulos más adelante, en capítulo 8, te vas a encontrar que ya Felipe no estaba sirviendo las mesas, no era un simple trabajo. Tú te vas a encontrar a Felipe que luego vino una persecución, ¿verdad? La iglesia comenzó a crecer tanto que se levantaron muchos opositores, se levantaron muchos que estaban en contra de la iglesia, de lo que se hacía, de lo que vivían, de lo que predicaban, de la forma como lo hacían. Entonces comenzaron a haber persecuciones. No solo en hablar mal de los hermanos, de los apóstoles, sino que además tú ves allí comenzaron a apedrearlos, a matarlos, a agredirlos físicamente. No solo una agresión psicológica o verbal, sino ya una agresión física. Y cuando vas allí vas a encontrar que Felipe y todos los que servían, todos los que creían en Jesús, salieron arrancando, corrieron por sus vidas y tuvieron que cambiar de ciudad, irse a otros lugares para que allí en Jerusalén no los mataran.
como lo hicieron con Esteban. Pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén y los discípulos, los seguidores, los cristianos comenzaron a expandirse. Y fíjate que en medio de esa dificultad, en medio de esa situación mala, esa situación terrible, que estaban siendo perseguidos, en medio de la prueba, lo que ellos vieron, una oportunidad para poder continuar predicando el mensaje del evangelio, continuar predicando y anunciando que Jesús es el Rey, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces esto nos enseña que hay momentos que nosotros en un vaso de agua nos ahogamos por diversos problemas, dificultades, y yo sé que hay muchas cosas que nos duelen, que requieren sanidad en nosotros, que requieren un tiempo, ¿verdad?, de sanación. Pero cuando tú te ves en la palabra, cuando estos varones comenzaron a tener estas persecuciones, ellos pedían por valentía para poder continuar entregando el mensaje. Ellos no pidieron que el Señor los salvara de la prueba, los salvara de la persecución, que no hubiera persecución, que no hablaran mal. Ellos jamás pidieron algo en favor de ellos, sino más bien fueron resistentes, fueron firmes, y lo que pedían era valentía para seguir anunciando el mensaje. Entonces hay momentos que tú tienes que entender que sí o sí van a hablar de ti, si estás sobre todo haciendo la voluntad del Señor, sí o sí van a decir otras cosas o lo que sea que sea. Imagínate que en la Biblia aparece que les pagaban dinero a algunas personas para que hubiera allí una contra, para que le hicieran la contra a los apóstoles, a los evangélicos, a los cristianos. Entonces esto se vio en el principio de la iglesia y se va a continuar viendo aún también en estos tiempos. Entonces ves allí que Felipe tomó la oportunidad, esa mala racha, ese mal momento, y predicó y anunció el evangelio. A lo mejor tú estás enfermo, enferma, pasando una situación de salud incómoda o dolorosa, pero esa es tu oportunidad para poder predicar a Jesús, predicar y anunciar el evangelio. Quizás estás en un lugar, en tu trabajo, en el lugar que tú te encuentres, allí puede ser un medio utilizado para poder dar a conocer esa medicina que a ti te hizo bien en el alma, en el corazón, en tus pensamientos, en tu espíritu. Y dice allí la palabra, quiero leer textualmente en el libro de Hechos, capítulo 4, el versículo del 4 al 13, voy a ver si leo algunos, que dice: sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares por donde pasaban. Felipe fue a la ciudad de Samaria y allí se puso a hablar acerca de Jesús, el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. Toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que hacía. Muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar y todos en la ciudad estaban muy alegres. ¿Qué hizo Felipe? Aprovechó la oportunidad y lo que vio hacer en los apóstoles, en los que las autoridades, él también lo hizo. Por eso, además, que también es muy importante que para los líderes, los pastores, las pastoras, los apóstoles puedan continuar con esta obra necesaria de no solo de predicar el evangelio, sino también con milagros, con señales, como lo hacía Jesús. ¿Por qué? Porque los que te rodean, los que te están mirando, es lo que están aprendiendo de ti. Tú eres el mayor ejemplo de aquellos que te rodean. No solo te hablo en la iglesia, sino también en tu casa, en tu trabajo, en el área, en la universidad, en tus amigos, en tus amistades. Tú eres una persona que es una luz. Eso dice la palabra, que nosotros somos luz. Entonces, una luz jamás va a estar así pasando desapercibido. Jamás, dice que no se puede poner una luz y encima una olla o esconderla debajo de la cama. No se puede, porque siempre va a estar alumbrando.
siempre va a estar trayendo claridad. Y cuando la luz de Cristo está en ti, es lo que tú vas a reflejar, es lo que tú vas a entregar. Es lo que es la labor que tú vas a hacer. Y por eso es que es importante en nuestro comportamiento, nuestro testimonio, nuestro hablar, qué es lo que hablamos, qué es lo que compartimos, qué es lo que opinamos de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú vas a estar entregando de ti, lo que tú estás representando a Cristo y lo que otros van a ver. Y además eres tú el ejemplo. Eres tú el ejemplo. Pablo dijo, imítenme a mí. Y para poder imitar a otra persona, tú tienes que, claramente, tienes que ser una persona que sea imitable, ¿no? Porque yo no quiero imitar a alguien que me lleve a otras cosas que no me convienen, que no me son edificantes, que no me son de crecimiento y de acercarme al Señor. Entonces, Felipe pasó de ser diácono, aquel que servía en las mesas, él tuvo un crecimiento, él tuvo un avance y seguía avanzando, haciendo la voluntad del Señor, mirando a Cristo, obedeciendo al Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede con las personas que continúan haciendo la obra del Señor. Nunca vas a pasar desapercibido en ninguna parte. Eso es importante para que tú comiences a trabajar tu personalidad, para que comiences a trabajar en tu vocabulario, en el compartir, en relacionarte con otras personas. Yo sé que hay muchas personas que son introvertidas, pero que es también importante tener con la llenura del Espíritu Santo y la valentía que entrega el Espíritu Santo es la que te ayuda en tu personalidad. Ahora también existen personas que son extrovertidas, o sea que todo lo comparten, que tienen una personalidad más abayazadora, y cierto, pero allí también a los que son extrovertidos, incluso a ellos también les ayuda el Espíritu Santo a saber cuándo callar, cuándo guardar silencio, cuándo compartir, cuándo contestar, porque sabes que hay personas que dicen, no, yo siempre digo lo que pienso y al que le gusta bien y al que le gusta no. Y a mí no me importa que eso es lo que yo digo y es lo que pienso y da lo mismo, pero eso tampoco es saludable. Eso tampoco es tan ejemplar, sino que el Espíritu Santo también te ayuda a guardar silencio, a callar, a soportar. Así lo vemos también en la vida de Jesús. Hay momentos que Jesús contestaba, hay momentos que Jesús callaba, hay momentos que decían, a ver, habla ahora, no, él guardaba silencio. Y eso también es la ayuda que nos trae el Espíritu Santo. Entonces allí tú ves un crecimiento en Felipe. ¿Por qué fue su crecimiento? Porque él lo que hizo fue continuar con la labor que se le había impuesto no solo por los apóstoles, sino porque Jesús fue el que nos encomienda la tarea de continuar trayendo las buenas nuevas. Entonces, cuando tú obedeces al Señor, cuando tú quieres hacer la voluntad de Cristo, automáticamente tú vas a dejar de ser desapercibido. Y a lo mejor tú le predicaste a alguien, oraste por alguien y le hablaste a alguien y nadie en la iglesia se enteró. Y tus pastores, tus hermanos y nadie te vio. A lo mejor tú estuviste orando, intercediendo por alguna persona y esa persona jamás se enteró de que tú oraste por ellos, de que tú tuviste un tiempo, entregaste un tiempo, un esfuerzo de tu vida en favor de ellos, de su familia, la situación. A lo mejor nunca se enteraron, pero sabes tú, cuando haces las cosas para agradar a Dios, para obedecer a Dios, que alguien te reconozca es algo secundario. Es algo que no es lo que tú buscas, por lo tanto no es lo que tú vas a estar esperando. Ahora, dice la palabra que nosotros debemos honrar a aquellos que ocupan su tiempo en predicar la palabra, en enseñar la palabra. Allí hay un reconocimiento, un agradecimiento que se hace de forma especial, no solo con palabras, sino también en hechos, para aquellos que
están enseñando la palabra. Ahora, si tú tienes personas que enseñan la palabra, hermanos, líderes que están ocupando su tiempo en orar, en enseñar la palabra, tú tienes que honrarlo. No tienes que sentir envidia, no tienes que competir con ellos, no tienes que tratar de alcanzarlo o ser mejor que ellos. No, tú tienes que honrarlo, orar por ellos, agradecerles, cuidarlos, en todas esas áreas, porque cuando está el Espíritu Santo tú encuentras unidad. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, lo que tú encuentras es esa comprensión, esa hermandad de los unos con los otros. Pero cuando se mete Satanás, tú sientes envidia por la otra persona. Tú sientes celos por la otra persona. Todo aquello lo produce el enemigo porque fue el primero que sintió que se halló maldad en él, dice la palabra, porque quería ser como Dios. Quería ocupar el trono de Dios, quería ser mejor, quería ser como Dios y mejor que Él. Entonces, cuando tú sientes envidia, celos, rabia, disensiones, divisiones, no proviene del Señor. No proviene, no es una semilla del Señor, es una semilla del enemigo porque Él es el primero en el que se halló maldad. Entonces, que tú tienes que bendecir a aquel que está creciendo, a aquel que está avanzando y también esforzarte no por ser mejor que el otro, sino por tú mejorar, por tú crecer, por tú madurar, por tu avance espiritual y por sobre todas las cosas, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Todo lo que tú hagas, que sea para Dios, que sea para Él, que sea como si a lo mejor tú lo estás haciendo por otra persona, pero en el fondo lo estás haciendo para el Señor. Y continuamos, mira qué hermoso, porque Felipe de ser un hermano más en la congregación pasó a ser diácono, a servir las mesas. Y luego de eso a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a anunciar el evangelio. Y luego en el libro de Hechos, más adelante del que leímos, tú vas a encontrarte a Felipe incluso bautizando a otra persona. Lo vas a encontrar haciendo el mismo trabajo que hizo Juan el Bautista, que hicieron los apóstoles, que estuvieron bautizando en las aguas a otras personas. ¿Sabes? Hay algunas personas que quieren comenzar de una vez en lo que es la obra, porque se tiene estos talentos, porque esto y lo otro, pero tú ves como paulatinamente fueron creciendo los discípulos de Jesús, que primero fueron sus discípulos, sus seguidores, sus alumnos, sus aprendices. Y luego pasaron ¿a qué? A hacer la labor que hacía Jesús. Lo mismo con Felipe. Siempre la persona que se dispone con el Espíritu Santo, se alinea con el Señor, siempre, siempre, siempre va a tener crecimiento, va a tener multiplicación, va a tener un avance, va a tener una mejora. Entonces tú te vas a encontrar a Felipe bautizando al etíope. Y no solo bautizándolo, sino que también enseñándole la palabra, porque dice la palabra que él era un trabajador de la reina. Iba en su carruaje porque amaba a Dios y había ido a Jerusalén una vez, las fiestas, ¿verdad?, que habían en Jerusalén, que se iba cada cierto tiempo. Los hermanos vivían en diversas ciudades, en diversos lugares, en diversas localidades, pero por orden de Dios, a los judíos, ellos venían a la ciudad, venían a Jerusalén para celebrar ciertas fiestas, todos juntos. Entonces iba el etíope en su carruaje leyendo el libro de Isaías y no entendía lo que él estaba leyendo. Entonces Felipe, que estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y mira la importancia que tenemos de que otros también nos enseñen, de que otros puedan hablarnos, ayudarnos a comprender las Escrituras. Y le dice: ¿tú entiendes? No, le dice: estoy leyendo esto. Y entonces le dice: mira, esto se trata, lo que está anunciando, está hablando de Jesús, porque incluso en el Antiguo Testamento se menciona y se habla de Jesús, del Mesías que va a venir, en nuestro Salvador.
y comenzó a predicarle, y el etíope creyó en Jesús, y luego que creyó, entonces fue bautizado. No pasó ni un día, no pasó ni una hora, no pasó un año, sino que en ese mismo instante le dijo, mira, tú tienes que bautizarte. Aquí hay un río, aquí hay agua. ¿Qué te impide ahora que puedas bautizarte? Entonces se bajaron del carruaje y fueron, y Felipe lo bautizó. Eso es para aprender, ¿verdad? Que el bautismo es una bendición para cada uno de los que están creyendo. Quizás no ha pasado un día, una semana que tú creíste en Jesús. Allí es importante el bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo tu espíritu se regenera, tu espíritu nace de nuevo y comienzas a ser introducido. En ese mismo instante se te introduce, por decirlo de una forma, a la familia de Dios, a la libreta de nuestro Padre, y comienzas a ser hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a morar en ti, comienza a guiarte. Tu espíritu, además de ser regenerado, se activan, por decirlo de una manera, tus capacidades espirituales, tu comprensión espiritual. Comienzas a experimentar el mundo espiritual de una mejor forma. Entonces, qué importante. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a poder nunca vas a poder pasar desapercibido cuando tú comienzas a obedecer al Señor, cuando tú comienzas a hacer la obra que Jesús nos ha encomendado. Eso es para que nosotros podamos también trabajar en tantas áreas en nuestra vida natural, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en todo. Todos nosotros tenemos que ser transformados completamente. Y tampoco estancarnos en lo que ya conocemos, en lo que ya hemos vivido, en lo que ya hemos experimentado. Somos personas que debemos estar acostumbrándonos constantemente a diversos cambios, a diversas, no solo en nuestra vida personal, sino también en nuestras familias, en nuestros horarios. Todo cambia, porque cuando Jesús viene y se involucra con las personas, todo cambia. Es un cambio radical, hermoso, que por supuesto siempre va a ser de bendición, porque eso es lo que trae el Señor a nuestras vidas. Entonces, por desapercibido, tienes que comenzar a trabajar en eso, y el Espíritu Santo te va a dar la valentía y la sabiduría para cuando comiences quizás a ser conocido, a que conozcan tu nombre, cuando tengas que hablarle a alguien que no conoce. Mira la valentía que tuvo Felipe de poder hablarle al etíope. Si Felipe no le enseñaba la palabra, jamás ese etíope hubiese podido entender que el mensaje se trataba de Jesús, que toda la obra, la Biblia, está centrada en Jesús, que nuestro trabajo, nuestra labor tiene que ser centrado en Jesús. Entonces, jamás vas a poder pasar desapercibido. Aquel que quiere pasar desapercibido, ¿sabe por qué es? Porque no está obedeciendo al Señor, porque no está lleno del Espíritu Santo, porque no está obedeciendo ni haciendo caso a la misión que el Señor nos ha dejado. Así que busques esa llenura del Espíritu Santo, que busques y pide valentía para todo lo que tengas que hacer, todo lo que tengas que dejar atrás. Yo sé que cuesta muchas cosas en nosotros, pero que con el Señor, al que cree, todo le es posible. Así que espero que esta enseñanza te haya ayudado, te haya abierto los ojos, tu entendimiento, a comprender un poco más también las Escrituras, las tremendas enseñanzas de todos los temas que tú puedas imaginar están allí en la palabra. Así que te invito a que nuevamente puedas compartir este mensaje, compartir este video, reaccionar y todo lo demás que pueda servir para compartirlo y pueda llegar a otras personas. ¿Amén? Así que nos vemos mañana también a este mismo horario para poder compartir una nueva enseñanza. Dios te bendiga.